Hola amigos, ¿sí? Hoy venimos con un nuevo sistema, ¿sí? Hoy venimos con una serie de sesiones, ¿sí? Son 5 sesiones que voy a estar hablando de las luchas de los jóvenes del día al día. Y a la serie esta la titulé Nueva generación de luchadores, ¿sí? Voy a hablar 5 temas en 5 videos de las luchas que tienen los jóvenes el día a día, ¿sí? Entonces hoy el título que le puse fue mi rechazo será glorificado, ¿sí? Porque voy a estar hablando del rechazo que sufrimos los jóvenes continuamente, tanto como familiar, social, ¿sí? Entonces quiero ir a la palabra, ¿sí? Quiero ir a 1 Samuel 17, versículo 7. Disculpen, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Y dice: pero Dios le dijo a Samuel: no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en la apariencia, yo me fijo en el corazón. Bien, en este versículo, ¿sí? La historia de este versículo comienza cuando Saúl es rechazado por Dios. Entonces Samuel se preocupa, está preocupado, ¿sí? Y Dios le dice a Samuel que vaya a Belén, a la casa de Isaí, para que ungiera a uno de sus hijos, que uno de sus hijos serán reyes. Uno de los hijos será el rey de Israel, el rey que será uno de los mejores reyes. Entonces va Samuel a la casa de Isaí, se encuentra con Isaí y le presenta a todos sus hijos Isaí, pero menos a David. Entonces cuando mira Samuel al primer hijo de Isaí, que se llama Eliab, y lo mira y le dice: este sí tiene una postura como rey, este sí tiene una estatura como rey y una apariencia para un rey. Entonces Dios le dice: yo no me voy a fijar en la apariencia o en la estatura, sino me voy a fijar en el corazón. Entonces cuando Isaí le presenta a Samuel todos sus hijos, pero ninguno era conforme al corazón que Dios había dicho, entonces Samuel le dice: ¿estos son todos tus hijos? Y Isaí le dice: no, me queda uno solo, que es el más menor, que es David. Entonces ahí empieza el primer rechazo hacia David, ¿sí? No fue un rechazo emocional o un rechazo de amor que tuvo su padre hacia David, sino fue un rechazo físico, ¿sí? Un rechazo físico. Y no solo que eso pensó Isaí, sino también Samuel. Samuel, si hubiese elegido por su mente o por su ojo humano, hubiese elegido a Eliab y no a David. Entonces ese fue el primer rechazo de David. Fue un rechazo físico, un rechazo que se vio por la estatura, se veía por las apariencias, pero no por el corazón. Hay muchas veces que así nos sentimos. Muchas veces que nos sentimos así, nos sentimos o nos rechazan por nuestra compostura o nuestra imagen física, ¿sí? Así nos sentimos rechazados o nos rechazan, ¿sí? Entonces ahí Samuel le unge a David. Y ahí empieza otra historia. Este fue el primer rechazo, ¿sí? Y este es el primer personaje bíblico rechazado, ¿sí? Fue un rechazo físico, ¿sí? Cuando pasa el tiempo y el pueblo de Israel se tiene que ir a luchar con los filisteos. Y en ese bando filisteo estaba Goliat, el gigante Goliat. Y entonces los hermanos de David tenían que ir a la lucha, ¿sí? Tenían que ir a enfrentarse contra los filisteos. Y entonces David estaba pastoreando la oveja. Y entonces su padre, Isaí, le manda a David que vaya al campo de batalla
y que vaya y le lleve trigo al ejército, ¿sí? Y entonces, y también le dice que le traiga un elemento de pertenencia de sus hermanos para que sea la comprobación de que sus hermanos estaban bien. Y entonces David va a la mañana, al otro día a la mañana, y le lleva esas cosas, ¿sí? Entonces uno de los hermanos lo ve en el campo de batalla. Estaban el pueblo de Israel, el pueblo filisteos, estaban enfrentándose unos a otros. Todavía no estaban en guerra, solamente estaban enfrentados, ¿sí? Y entonces estaba David. Y entonces uno de sus hermanos lo ve a David. Y entonces cuando ahí en ese momento Goliat grita un grito de guerra, un grito de intimidación hacia el pueblo de Israel. Acuérdense que Goliat salía cada noche, cada día a intimidar al pueblo de Israel. Entonces David, ahí entra su coraje espiritual de David. Su coraje espiritual, ¿sí? Vamos a hablar del segundo rechazo de David, que es un rechazo espiritual, ¿sí? Y ahí David le habla a uno de los comandantes de la guerra y le dice: ¿quién es este? ¿Quién es este para estar intimidando al pueblo del Dios de guerra, el Dios de Abraham? ¿Quién es este? Y entonces su hermano lo escucha, ¿sí? Su hermano lo escucha y le dice que para qué vino, que vino a ver la guerra, solo vino a ver qué pasaba, que en su corazón solo hay maldad, solo hay que se intrometía en todo. Entonces ahí David no lo escucha, pero no le presta atención porque había una prueba más grande adelante, que era el gigante. David no tenía un corazón malo, ¿sí? Solo que los hermanos pensaban que tenía ese corazón, ¿sí? Ese corazón que tenía David, que sus hermanos lo llamaban como malo, era un corazón de un hermano menor. Un hermano menor ama, ¿sí? Sin importar nada, no ve la consecuencia, solo ama, ¿sí? Yo tengo un sobrino que se llama Lautaro, ¿sí? Y es el menor de 2 hermanos. Entonces ahí es muy amoroso muchas veces y expresa su amor continuamente, ¿sí? A veces cuando expresa su amor hacia sus hermanos a veces los aleja, dice wow, mucho amor, ¿sí? Y expresa mucho su amor, ¿sí? Cuando estamos en la mesa y es la hora de comer y oramos antes de comer, Él cuando ora por cada uno de nosotros, por cada uno que está en la mesa, Él ora, intercede por nosotros también en esas oraciones que hace en la mesa. Entonces así era David. Intentaba interceder por sus hermanos, por más que las condiciones físicas no eran las mayores de él, por más que las condiciones que él tenía no eran las mayores, pero él intercedía por sus hermanos, porque él quería a sus hermanos, y sus hermanos pensaban que él era un intrometido nada más, y pensó que los hermanos pensaban que él tenía maldad en su corazón y no amor hacia ellos. Entonces cuando David ve a Goliat intimidando al pueblo de Israel, entonces ahí David se enciende esa llama que Dios le ha dado. Entonces empieza a decir: ¿quién es este gigante para enfrentar al Dios de Israel? Porque él podía decir: ¿quién es este que enfrenta? Porque Goliat tenía capacidades físicas tremendas, podía enfrentar a cualquier ejército. Y entonces David ahí piensa, no solo que van a vencer al ejército de Israel si alguien enfrenta a Goliat, sino que también van a enfrentar a sus hermanos y lo van a matar, porque sus hermanos también estaban en la guerra. Entonces ahí yo creo que el corazón de David empieza a encenderse solo de fe y solo de fe. Goliat gritaba y Goliat intimidaba, porque él tenía sus capacidades físicas. Él tenía sus capacidades físicas para enfrentar a cualquier ejército, pero David tenía las capacidades espirituales para vencer a Goliat.
David no se fijaba por lo físico, él se fijaba por lo espiritual, él se concentraba por lo espiritual. Entonces, porque los hermanos lo rechazaban, porque era un intrometido, él se fijaba en lo espiritual, él se fijaba que él vencería a ese gigante. Y después, bueno, como sabemos la historia, David vence a Goliat. Y bueno, si ahí está, nos metemos en todo el reinado de David, que fue muy grande, muy glorioso. Creo que se le llama la época más abundante del pueblo de Israel, la época que gobernó el rey David. Sí, sabemos que no importa las condiciones físicas que nosotros tengamos, aunque nos rechacen por nuestras condiciones físicas, aunque nos digan que no podemos, nosotros los jóvenes, por nuestras condiciones, no importa. Y miremos lo espiritual, así como David miró lo espiritual ante Goliat, así como David miró lo espiritual siempre, porque él no tenía condiciones físicas para vencer a nadie, pero él tenía un corazón espiritualmente para vencer a cualquier gigante y a cualquier ejército, ¿sí? Dios busca a los vil y los menospreciados, ¿sí? Esto está en 1 Corintios, ¿sí? Quiero leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 28 y 27 y 28, y dice: aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que en Él creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no son así, no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada, ¿sí? Estoy leyendo la versión nuevo lenguaje actual, ¿sí? No me siento muy identificado con esta versión, pero es la manera que me puedo explicar mejor en esta charla, ¿sí? En este mensaje, ¿sí? En estas sesiones, ¿sí? Y bueno, acá Dios dice que tenemos, que somos, que Dios levanta a los más tontos, levanta a los más despreciables, a los que los que están aquí tirados, Dios levanta para que aquellos sabios se sientan tontos adelante de nosotros, porque nuestro socorro y nuestra sabiduría viene del cielo, y así será eternamente. Segundo rechazo, ¿sí? Es sentirse rechazado, ¿sí? Vamos a hablar del segundo rechazo. Ya pasamos por el rechazo social, ¿sí? Por el rechazo de nuestras condiciones físicas, que la sociedad nos rechaza, ¿sí? Pero este rechazo es sentirse rechazado, ¿sí? El sentirse rechazado, ¿sí? Sentirse rechazado por las personas, por un grupo o por tu familia, ¿sí? Puede ser por muchas formas el sentirse rechazados. Algo que a mí me he resentido rechazado por muchos tiempos, ¿sí? Por la sociedad, ¿sí? Y era un rechazo sentimental lo que yo tenía, y es una prueba difícil, ¿sí? Porque después sabemos que eso abarca muchas cosas. El sentirse rechazado puede llevar a cosas malas, como el suicidio, o como lastimarse uno por sentirse rechazado uno mismo, ¿sí? Porque recordemos que cuando pensamos que la sociedad nos rechaza, nosotros también nos estamos rechazando, ¿sí? Y sentirse rechazado por las capacidades físicas, ¿sí? Sentirse uno mismo rechazado. Estoy hablando de sentirse uno mismo rechazado. No estoy hablando de que la gente nos rechace, sino sentirse rechazado uno mismo. También nos sentimos muchas veces rechazados por las condiciones físicas que nosotros pensamos que no vamos a poder, ¿sí? Muchas veces pensamos que no vamos a tener poder, no vamos a poder por las capacidades que tenemos, que no vamos a poder hacer tal cosa, que no vamos a poder hacer nada, porque nuestra mente con las capacidades físicas no son adecuadas, y en ese sentido nos sentimos muy rechazados. Eso le pasó a Moisés, ¿sí? Cuando Dios va a la zarza ardiente, ¿sí?
Y Dios le dice todo lo que tenía que hacer y Moisés ahí le dijo, wow, wow, wow. Muy lindo todo, pero no tengo las condiciones físicas para ir contra el faraón y para que la gente me siga. Eso está en Éxodo capítulo 4, versículo 10. Lo voy a leer. Sin embargo, Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño, ¿sí? Moisés tenía este problema de niño, que era tartamudo, ¿sí? Que no podía decir una palabra fluidamente, ¿sí? Y entonces Moisés mira las capacidades físicas y ya se siente rechazado, porque primeramente decía por sus condiciones físicas que él no iba a poder ir a hablarle al faraón y hablarle al pueblo para que lo sigan, porque él era tartamudo y nadie le hacía caso porque era tartamudo. Entonces él vio sus condiciones físicas, que no podía, pero Dios le dice que él va a poder. Y después manda a Aarón para que interceda por él. Pero quiero quedarme en que no te concentres en las condiciones físicas, ¿sí? Porque si eres tartamudo vas a poder tener una empresa. Si Dios te dice que vas a tener una empresa, si eres tartamudo vas a tener una empresa. Si Dios dice que vas a tener tu mayor puntaje en la escuela o en los exámenes, pero si eres tartamudo igual lo vas a tener, porque Dios dice que vas a ser un líder. A donde quiera que estés, en tu familia, vas a ser el líder. No importa si eres tartamudo o si no tienes las condiciones físicas, Dios te levantará y pondrá a la gente perfecta para que puedas emprender el propósito que Dios tiene en tu vida. Dios puede hacer cualquier cosa. Dios es omnipotente. Dios es soberano y Él todas las cosas las puede. Que si no nos sentamos rechazados por ver nuestras condiciones físicas, Dios pondrá lo que sea para que nosotros llevemos el propósito y la misión que Él nos recomendó desde el principio de nuestras vidas. Tercer personaje bíblico, Moisés fue el segundo personaje bíblico rechazado, que él mismo se rechazó. Tercer personaje bíblico rechazado, fue Jesús. Sí, Jesús fue uno de los personajes bíblicos más rechazados, ¿sí? Si vemos la historia de Jesús, fue uno de los personajes bíblicos más rechazados. Pero yo me quiero poner en el rechazo familiar que sufrió Jesús. Jesús fue rechazado no solo por el pueblo, no fue solo por Pedro, sino también fue rechazado por su familia. Su familia no creían en Jesús, no creían que era el Mesías. Entonces, tercer rechazo es familiar, ¿sí? Ya hablamos en el rechazo social, el rechazo que nosotros nos podemos tener y el rechazo familiar, ¿sí? Es un rechazo muy duro, ¿sí? Familiarmente. Quiero leer San Juan capítulo 7 versículo 3 y 4. Acá hablan los hermanos de Jesús a Jesús. Jesús no podía subir a Judá porque lo iban a matar, pero los hermanos, fíjense en lo que le dicen. Sus hermanos le dijeron, deberías ir a Judá para que tus seguidores puedan ver las grandes obras que haces. Versículo 4. Cuando uno quiere que todos lo conozcan, no hace nada en secreto. Deja que todo el mundo sepa lo que hace. Entonces acá Jesús enfrenta a sus hermanos. Sus hermanos querían que vayan a Judá, pero sus hermanos querían ver si él podía zafarse de los judíos. Los hermanos querían demostrar que él no era Dios vivo, que él no era el Manuel, Dios con nosotros, sino que era un simple profeta, un simple maestro que solo hacía la voluntad del Padre y nada más, no era Dios. Pero muchas veces nuestras familias también nos ven así, nos ven con ese rechazo que nos tienen. Ese rechazo muchas veces lo sentimos en nuestras condiciones
familiares. A veces nos sentimos rechazados por nuestra familia porque no tenemos las condiciones, ellos creen que no tenemos las condiciones espirituales que necesitamos para llevar el propósito de Dios y la voluntad del Padre. Hay un versículo, hay una frase, ¿sí?, que me encanta mucho también, que dice: yo no creo en Dios sino que Él creyó primero en mí. ¿Sí? Y muchas veces es así. Dios cree más en nosotros, en nuestras condiciones espirituales, que en nuestras condiciones físicas, ¿sí? Muchas veces también podemos sentir el abandono de un padre, ¿sí?, o de una madre, ¿sí? Ese es un rechazo familiar. Todavía estamos en el tercer rechazo, ¿sí? Muchas veces nos sentimos muy rechazados por un padre, por una madre. Pero tranquilo, Dios no se ha olvidado de ti. Dios, yo no puedo hablar personalmente de esto, ¿sí? Porque no fui rechazado por un padre, por una madre, y no fui abandonado. Pero yo sé que la crianza igual me la puso Dios. Yo sé que la enseñanza de toda mi niñez me la puso Dios. Dios instruyó a la gente que me enseñaron en las condiciones que Él puso, y a través de Él ellos me enseñaron, y lo que yo sé de la palabra de Dios me lo puso Dios. Dios mandó a la familia perfecta, la familia indicada para que yo pueda desarrollarme en el concepto de Él. Pero yo no puedo hablar de gente, de padres que me hayan abandonado, porque a mí nunca me abandonaron. Pero Jehová Dios tiene un versículo para vos, y está en Salmos 27, versículo 10. Sí, dice: mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Así se siente, ¿sí? Mi padre podrá abandonarme, pero tú, Jehová, me adoptarás como hijo. Siempre me sentí criado y enseñado por Dios. Y en estos momentos mucho más me siento criado y enseñado por Dios. Porque Dios me ha instruido en la palabra. No importa si tu padre o tu madre te abandonaron. Jesús te ama, y Jesús te puede enseñar, y puede ser mayor que cualquier persona por la obra y la misericordia que Jesús ha puesto, ¿sí? Muchas veces nuestros propios familiares no creen en nosotros, ¿sí? No creen en nosotros. Pero debemos creer más en Dios, debemos confiar más en Dios. Sí, quiero también leer Isaías capítulo 29, versículo 15. Dice, acá le habla a Jerusalén, ¿sí? Pero vamos a ponerlo en concepto de padre y madre, ¿sí? Pero Dios respondió a Jerusalén: ¿acaso puede una madre olvidarse o dejar de amar a su hijo? Aunque ella lo olvidara, yo no me olvidaré de ti. Acá Dios nos dice que nunca nos olvidó de nosotros. Hay a veces que nuestras madres se olvidan de nosotros, ¿no? No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me han olvidado en la escuela. ¿O no? A mí me ha pasado que me han olvidado de la escuela, ¿o no? Lo habrá olvidado a ustedes en la escuela o en el jardín mismo. A mí muchas veces en el jardín. Entonces ahí nuestra madre desenfoca su mente en nosotros, ¿sí? Porque quizás están entretenidas con otra cosa o con problemas que se han olvidado de que estamos nosotros en la escuela o en el jardín. Muchas veces, a mí me ha pasado muchas veces. Pero Dios no se olvida. Nunca hay que decir: Dios se ha olvidado en este momento. No. Dios nunca se olvidó de ti. Tu madre y tu padre se pueden olvidar de ti en la escuela o en cualquier lado, en el cumpleaños, también me ha pasado, pero Dios nunca se olvida. Dios está atento a cada momento que das. Cada momento Dios se acuerda de ti. Y las promesas que Dios te ha cumplido o te ha prometido, Dios las va a cumplir, no se ha olvidado.
pero llegará el momento exacto para que Dios te la dé. Será el momento exacto para que Dios te la dé. Nunca digas, Dios se ha olvidado de la promesa que me ha hecho, porque Dios jamás se olvida de nadie. Tu madre y tu padre se olvidarán de ti en muchas ocasiones, pero Jesús, Dios, no te abandona. Cuarto, rechazo. El cuarto, ya hablamos del rechazo social, el rechazo familiar y el rechazo que nosotros nos tenemos. Tercer rechazo, y esto es para la gente que está en la fe, ¿sí? En la gente que ya conoce a Jesús. Cuarto rechazo es el rechazo de nuestra fe, ¿sí? Quiero enfocarme en el rechazo social mayormente, ¿sí? Pero también nos puede pasar que nos rechacen nuestra fe en un ministerio o en otras ocasiones, ¿sí? El rechazo de la fe, ¿sí? Aquellos que evangelizan, ¿sí? Yo también voy a estar, cuando pase todo esto, en el ministerio de evangelización, que hay mucho rechazo, ¿sí? Yo no puedo hablar de la experiencia del rechazo social, ¿sí? Pero sí lo veo, ¿sí? El rechazo de la fe, ¿sí? Nos rechazan muchas veces en nuestra fe. Nosotros quizás vamos a hablar de nuestra fe a familiares o en el colegio mismo o en las calles, ¿sí? Y nos rechazan en nuestra fe, ¿sí? Es más probable que nos rechacen en nuestra fe en las escuelas y en las calles, ¿sí? Porque hay gente de todo tipo. Nosotros el rechazo que tenemos ante la fe, ¿sí? Muchos no creen en nuestra fe, ¿sí? Nosotros podemos tener el mismo problema de fe con ellos, que ellos tienen, pero nosotros tenemos esa fe, que ese problema lo vemos de otra manera. Es el mismo problema, es la misma magnitud, pero nosotros lo vencemos con fe, y eso es lo que el mundo no cree, ¿sí? Pero tranquilo, porque nosotros cuando llevamos el mensaje de nuevas buenas, ¿sí? Nosotros no nos están rechazando. A nosotros no nos están rechazando, sino están rechazando la palabra de Dios y están rechazando a Jesucristo, ¿sí? Eso, quiero hablar de eso que está en San Lucas, ¿sí? Capítulo 10, versículo 16, y dice: luego Jesús le dijo a sus discípulos: cualquiera que lo escuche a ustedes, me escucha a mí. Cualquiera que lo rechace, a mí me rechaza. Y la persona que me rechaza, rechaza también a Dios, que fue quien me envió, ¿sí? Si a nosotros nos rechazan por hablar del Evangelio, ¿sí? No nos rechazaron a nosotros, sino rechazaron a Jesús. Y si a Jesús rechazan al Padre, porque Jesús vino por el Padre. Y nosotros hablamos de Jesús por Jesús. Y así continuamente. Si nos rechazan, no nos rechazan a nosotros, sino a Jesús. No estemos mal, ¿sí? No estemos mal porque nos estén rechazando, ¿sí? Porque a nosotros no nos rechazan a la palabra, ¿sí? Ese es el cuarto y último rechazo, ¿sí? Tenemos muchos rechazos, ¿sí? Tenemos el rechazo social que le tuvieron a David. Tenemos el rechazo que nosotros tenemos, que le tuvieron, que tuvo Moisés. El rechazo que nosotros tenemos, rechazo propio, ¿sí? Después tenemos el rechazo familiar y por último el rechazo de nuestra fe. Los jóvenes somos rechazados continuamente, ¿sí? Continuamente somos rechazados, ¿sí? Pero que nuestra confianza estemos en Jesús, ¿sí? Que Él no nos rechaza. Él nos dice que si a nosotros no nos rechazan por la fe, que a mí no me rechazan, sino a Él. Él nos dice: si mi padre o mi madre se olvidara de mí y me abandonara, Él me recogerá. Y Él me dice también: si la sociedad me rechaza por mis condiciones físicas, Él no se concentra en mis condiciones físicas, sino en mi corazón. Y Él dice, cuando nosotros nos rechazamos, nos dice que Él nos rechaza y que Él mandará a las personas correctas. Y que sí, no importa en qué manera nos rechacen a nosotros. No importa en qué manera nos rechacen a nosotros. En cualquier manera que nos rechace, Dios nos acepta. No importa.
que si tenemos fe, todo lo podemos en Cristo Jesús, todo lo podemos en Cristo Jesús, todo lo que tengamos, lo tenemos por Él. Que sí, quiero que medites en estas palabras. Si te sientes rechazado por alguien o por cualquier cosa que he nombrado, ¿sí? No importa, Jesús no te rechaza, Jesús te ama y Jesús te acepta. Y Jesús te llevará a caminos que nunca habías conocido y te levantará en una empresa, en la escuela, en cualquier momento te levantará. Si eres joven, sí, te levantará, no importa las condiciones físicas, no importa nada. Jesús te levantará y te alzará y te llevará a lo más alto y te hará prosperar en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿sí? Jesús te ama y Jesús quiere tener algo contigo. Jesús te ama, ¿sí? Y gracias por escuchar estas sesiones. Voy a estar subiendo videos, si Dios lo permite, y así es la voluntad de Dios. Voy a estar subiendo videos, 2 videos por semana, ¿sí? Así adelantamos esta serie de sesiones que tenemos que como dije al principio, que se llama una nueva generación de luchadores, ¿sí? Que luchemos por el rechazo. Muchas gracias.